Bienvenida a bordo, Mónica, de este vuelo. Estoy encantada de conocerte, que no nos conocemos. Y bueno, estoy esperando a ver qué nos sorprende este vuelo de hoy, porque seguro que va a haber muchas sorpresas y que voy a aprender un montón como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues estoy, mira, no me había dado cuenta de que tengo el gorrito de Papá Noel Estoy en aquí Navidad. detrás. No me había dado cuenta. Pues estoy muy bien, yo encantada. A mí es que esto de ponerme delante de una cámara a ver lo que fluye y lo que surge siempre me encanta porque siempre salen conversaciones súper bonitas y de hecho a veces tengo conversaciones con gente y digo, Ojalá esto lo hubiéramos podido grabar y compartirlo porque luego cuando dos personas hablan a veces trascienden un montón y me encanta y por eso me encanta grabar este tipo de entrevistas o de podcast, ¿no? Y con personas así como tú que fluyen un montón, me gusta, así que estoy muy feliz. Qué guay. Bueno, voy a decir a la familia bonita que nos escucha, tengo que decir cómo ha sido a través de una persona, Diego, un amigo mío, me dijo, tienes que entrevistar a Mónica. Bueno, yo no entrevisto, yo voy de viaje con vosotros y con vosotras, así que te tienes que llevar al Gale a Mónica. Y yo digo, ah, vale. Y pensando que Mónica y Diego se conocen súper bien, yo mando un mensaje a Mónica de Diego, que te conoce Diego y tal, y finalmente Diego me dice, no, no, es que yo no la conozco en persona. Digo, bueno, pues me ha contestado tan bien, así que tenías que estar hoy aquí, así que gracias de nuevo. Y a mí me gusta siempre preguntar quién es la persona que ha venido. Mónica, en este caso, ¿quién eres tú a día de hoy? Pregunta súper compleja de responder, pero cada vez voy perfeccionando más esta respuesta. Pues yo soy pues una chica madrileña, chica, por supuesto, una chavalilla de 37 años, bueno, pues que en un momento de mi vida me di cuenta de que había pasado procesos muy dolorosos y que eso no era por nada. Yo creo que le pasa a muchas personas que cuando pasan procesos dolorosos en su vida, y han tenido pues un diálogo interno muy duro, ¿no? Muy terrible, una autoestima baja. Van pasando procesos en su vida hasta que llega un momento en el que se dan cuenta de que eso ha servido para algo de verdad. O sea, ya no solo para forjar la personalidad de uno mismo, sino que a mí me vibraba dentro que con eso tenía que hacer algo. Yo, si hubiera tenido que estudiar una carrera, que nunca lo hice, sin duda hubiera estudiado psicología, pero incluso sabía que sabía que ese no era mi lugar, ¿no? Estoy rodeada de psicólogos, me encanta lo que hacen, pero no era mi lugar. Bueno, pues toqué fondo, que es desde donde se suele conocer mejor uno a sí mismo, ¿no? Y yo sé que muchísima gente que nos está escuchando sabe de lo que hablo. Y me di cuenta de que todo el dolor y todo el sufrimiento que había tenido dentro, al haberse convertido en algo bonito y en algo que yo ahora sentía como muy mío y muy luminoso, me apetecía muchísimo compartirlo. Así que nada, me pasé unos meses pensando en cómo se hace esto, cómo compartes tú el aprendizaje que tienes, no me veía yo muy de influencer, cómo se comparte, ¿no? Y un día escuchando una meditación de Ivan Donaldson, que me gustaba mucho, de repente tuve una iluminación y dije, exactamente es esto lo que quiero hacer, pero más allá de intentar tranquilizar o más allá de intentar inducir al sueño, a la relajación, al viaje astral, yo quiero contarle a las personas cómo tú puedes cambiar completamente tu diálogo interno, cómo puedes amarte a ti misma y cómo puedes evadirte de la realidad creando una realidad más bonita, ¿no? Que al final es un poco lo que busco, como volver a llevar a las personas a esa inocencia de cuando eres pequeño, o yo lo hacía un montón, y te pones a fantasear con los escenarios donde te gustaría estar, las personas con las que te gustaría hablar, las conversaciones que te gustaría tener, pues eso llevado a una edad adulta es lo que yo hago en mis meditaciones. Wow. Así que bueno, hace ya 4 añitos y por suerte pues me dedico a esto de forma íntegra y absoluta y además es increíble, pero hay trabajos de los que puedes no cansarte, ¿no? Cosa que cuesta creer, pero ese es mi caso, sin duda. Me has emocionado. Es que justo a mí me gusta preguntar siempre qué queda de esa niña, ¿no? En este caso, de esa niña Mónica a día de hoy, que me gustaría que me contestaras, pero me ha conectado mucho con mi niña, porque he sido muy soñadora siempre, siempre he estado pues en las nubes. Mi madre siempre me dice, hija, estás en las nubes, y es verdad, me he tirado casi 20 años. Además de las nubes, pensando, siempre pensando, soy aire, así que estoy todo el día ahí dándole a la cabeza, pero he estado 20 años casi metida en un tubo de acero de un lado para otro, así que entre nubes he estado. Y esa parte de la
de la fantasía, de crear, de... Creo que es una maravilla y perdemos mucho esto cuando nos hacemos mayores, ¿verdad? Sí, en teoría se supone que lo perdemos a los 9 años, ¿no? A los 9 años empezamos una transición en la que empezamos a dejar de fantasear. Ese ejemplo que ponen de los niños cuando jugamos con cosas y nos imaginamos y está pasando de verdad, bueno, pues es algo que tiene que ocurrir en la infancia y lo vamos abandonando. Yo nunca lo he abandonado, yo me siento identificada, yo no lo he abandonado jamás. Y de hecho, muchas veces lo digo, que a mí me ha salvado la mente. Si yo Total. me hubiera quedado en el lugar racional, en esa vida adulta, ¿no? Que, por supuesto, pues yo tengo mis hijos, tengo mis responsabilidades adultas. Si yo no tuviera un poco esa vía de escape, aparte de que la vida me parecería muchísimo más aburrida y Y muy tanto que es. soporosa a veces, yo lo disfruto un montón y yo sigo visualizando muchísimo cosas que quiero que pasen, pero mucho más allá de querer manifestar deseos, ¿no? O sea, creo que estimulamos, bueno, no lo creo, esto está demostrado. Cuando tú fantaseas con algo que quieres que pase, hay una parte de tu cerebro que lo identifica como una realidad. O sea, está en realidad en tu cerebro hay un lugar en el que eso está ocurriendo. Y empiezas a segregar hormonas, segregas dopamina, o sea, segregas hormonas de felicidad. Y esas hormonas mandan una información a tu cuerpo las manda a tu mente. Entonces, en cierto modo, nuestro grado de felicidad aumenta. Aunque sea temporal, aunque luego el raciocinio nos diga, no, pero estás alucinando, ¿no? Eso tiene un efecto súper beneficioso en la mente humana y tenemos que hacerlo y lo hemos perdido muchísimo. Yo hay una parte que hago en Omnity, en el canal que tengo en YouTube, que es cuentos para dormir. Me han encantado. ¿Lo has escuchado? Sí. Pues esto lo hago porque cuando era chiquitita a mí me encantaba dormirme escuchando unos cassettes que tenía, unos audiolibros, y yo me imaginaba y visualizaba los personajes y tal, y yo creo que eso a mí me salvó la infancia. Te lo digo de verdad, ¿eh? A mí yo creo que esos cuentos, meterme en esa historia y no veas el feedback que recibo de personas que conectan cuando escuchan los cuentos igual, cuando sus papás les contaban cuentos o cuando ellos escuchaban sus cuentos y esa forma, o niños que nunca escucharon cuentos y lo están haciendo ahora de adultos. Entonces, juego mucho con eso porque creo que nos hace mucha falta salir de tanta seriedad, de tanta catástrofe, de tanto Total. drama y evadirnos un poco y ser un poquito niños. Y además los cuentos yo creo que ayudan a dormir a los niños y a despertar a los adultos, ¿no? Un poco esa fantasía que vuelva de nuevo. Tengo una amiga que dice, yo cuando tuve a mis hijas, ya ella es más mayor, dice, yo no había crecido con que hay que estar cerca de ellos leyéndoles cuentos. Claro, cuando yo me entero de esto ya tienen adolescencia, ¿no? Mis hijas eran adolescentes. Pues con la adolescencia empecé a contarles cuentos, nunca es tarde, ¿no? Al final yo creo que nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde y además les gusta. O sea, es decir, a mí una de las cosas que me enamoró de mi pareja fue que al poco de conocernos un día, de repente cogí un libro y me empezó a leer el libro, ¿no? O sea, un libro pues súper absurdo que lo tengo aquí, ¿no? Y me lo empezó a leer y automáticamente algo se despertó en mí que yo creo que me enamoré en ese, en ese mismo momento. Es salir un poco de eso que lo tenemos tan impuesto, ¿no? Tenemos que ser seres súper serios constantemente y solo podemos celebrar en celebraciones y no, pues hay que saltar, hay que cantar, hay que bailar, hay que leer cuentos y hay que ser un poco niño porque si no, de verdad, la vida da muchos golpes y la vida es muy fuerte y el mundo en el Mm. que vivimos pues no para de mandarnos informaciones que nos bajan muchísimo la vibra y hay que saber cómo subirla. Totalmente. Estoy, vamos, súper de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, es que lo que dices, yo digo el manual de vida, porque en el mundo de la aviación tenemos manuales de aviación, de procedimientos, y hay como un manual de vida que es el que hemos visto, ¿no? No tienes que ser responsable desde muy temprana edad, porque no te permiten ser casi niño, ¿no? Casi niña, y cuando tienes que estudiar, porque si no, tu vida qué va a ser si no estudias. Ahora menos mal que se está hablando de que ya lo de la carrera universitaria, enhorabuena, yo tampoco la tengo, no es porque no quisiera, es porque yo desde muy pequeña sabía que había muchas disonancias. Yo decía, pero ¿esto por qué? O sea, yo me acuerdo de ver a gente que había terminado la carrera para ser profesora de inglés con unos niveles de inglés que yo decía, pero esto, o sea, claro, esa inconformidad y decir, tiene que haber otro mundo, tiene que haber otro mundo, me llevó a los 18 años a coger un avión, hace 30, yo tengo 49 ahora.
Imagínate irme a Inglaterra que no había ni internet ni nada, era todo por cartas y yo decía, tiene que haber otro mundo y ahí empezó ese mundo. Y esa carrera, yo creo que la carrera más potente es poder salir y ver un poco, si no eres capaz, o sea, si no puedes por lo que sea de tu ciudad, el entorno, o sea, ese entorno, mi barrio, mi gente, no sé qué, no, o sea, vete a la otra parte de tu ciudad y conoce a gente que no tiene nada que ver con ese entorno con el que has crecido desde pequeñita. Creo que esto nos hace crecer como personas. Tengo un amigo que dice que cuando viajamos, el ego se hace pequeño y el alma se expande. Y estoy totalmente de acuerdo con esto, que, insisto, a lo mejor no tienes que irte a la otra punta del mundo, ni siquiera de tu país, a la otra punta de la ciudad. Vete a estudiar a un instituto que esté en la otra parte de la ciudad, no sé, algo que rompa lo conocido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, dicen que el racismo se cura viajando, ¿no? Y es verdad, nos creemos que lo nuestro es lo único que existe y wow, es que hay ciertas cosas, o sea, hay culturas muy diferentes, pero hay ciertas cosas que simplemente yéndote al norte o al sur, ¿no? Yo que soy madrileña y tú también, dices, ostras, aquí tienen una mentalidad diferente en esto. Y eso es Sí. interesantísimo también de analizar por qué. ¿No? O sea, porque el frío, es verdad, se guardan más, se recogen más y hacen peñas y entonces tal, y cambia muchísimo. Y a mí estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece súper interesante para analizar al ser humano, es que los seres humanos somos tan dispares y cada uno con lo nuestro, pero luego tenemos todos los tres mismos patrones Y tanto. que es muy curioso y es muy interesante. Sí. Ahora me viene a la cabeza preguntarte qué es para Mónica la meditación. Pues la meditación, aparte de ser mi trabajo, mira, esto lo dije hace poco y creo que es lo más sincero que te puedo decir. Para mí en general ha sido un refugio. Yo he estado muchos años, como muchísima gente, confundidísima con el concepto de meditar y por ende muy frustrada, ¿no? Yo visualizaba que meditar era pues entrar en un estado súper zen, relajado, concentrarte, mirar un punto de luz o simplemente centrarte en la respiración y tal. Y por supuesto todo eso acompaña a la meditación, pero yo me he dado cuenta que meditamos todo el rato. Yo medito cuando me estoy duchando o medito cuando estoy conduciendo, que lo hacemos muchísimo cuando estamos conduciendo. ¿Cómo se hace Eh, eso, me- Mónica? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, tú simplemente cualquier momento que tú tengas para hablar contigo misma es una meditación. O sea, meditar es apartarte un poco de los estímulos del entorno. Tú puedes estar en una, yo qué sé, en una conferencia de 1000 personas y estar a tus pensamientos en tu propia conversación. Eso es una meditación. Meditar es concentrarte en algo. Hay gente que utiliza los mandalas, se pone a pintar mandalas. ¿Por qué? Porque se obligan a tener una conversación consigo mismos. Meditar hay millones de formas, pero al final meditar es salir del ruido externo para poder ver con claridad. Por ejemplo, la meditación para mí es el lugar perfecto para encontrar la respuesta a problemas que tenemos. O sea, yo puedo tener un problema y yo puedo estar a las 4 de la tarde en la salida del colegio buscando a mis hijos y pensar en este problema y pensar en cómo lo voy a solucionar. Y a lo mejor la respuesta que me viene no tiene nada que ver con la respuesta que me va a venir a las 10 de la noche cuando yo estoy en silencio y estoy tumbada en la cama escuchando música y me centro en mí y conecto, ¿no? Que yo lo trato de esta forma, conecto con mi yo superior, es decir, conectas con tu parte más capaz, con tu mente más ampliada. ¿Por qué? Porque no hay estímulos externos. Entonces te obligas a escuchar qué está resonando de verdad. Y muchísima gente me pregunta, ¿cómo sé identificar, ¿no? Cuando estoy conectando con mi yo superior? Y es muy fácil. La meditación, el conectar con ese yo superior, ese yo más capaz, no es más que escuchar una voz que siempre, 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 siempre te va a dar algo beneficioso. O sea, una voz interna, una buena voz interna de meditación, nunca te va a atacar, nunca te va a juzgar, nunca te va a hacer sentir culpable. Esa es la que te alienta. Es como si tú hablases con la persona que más quieres en el mundo. ¿Qué le dirías, no? ¿Qué conversación tendrías? Pues serías asertivo, sería todo a un nivel muy constructivo, serían palabras de apoyo, serían palabras de amor. Eso es la conversación en meditación. Entonces, la meditación para muchas personas es su único momento del día
en el que sienten que están haciendo algo por sí mismas, que están haciendo algo para sí mismas y que reciben ese autoamor, ¿no? Estamos tan preocupados todo el día de cuidar a otros o de ir corriendo que la meditación es eso. Pero sí que lo que yo he intentado siempre en Omnity es que eso se convierta en un trabajo divertido, en cierto modo, ¿no? Porque luego hay mucha gente que le da mucha pereza meditar, porque si tú crees que meditar es poner la mente en blanco, a ver quién tiene narices, yo Ya. no, de hacer eso, ¿no? De obligarse a estar tranquilo y a exigirse un estado que a lo mejor a veces para algunas personas nos es incompatible con nuestra forma de ser. Entonces, si a todo esto le añades un poco de fantasía, un poco de, pues, de música, ¿no? Que estimule y que haga crecer un poquito las emociones, le añades palabras de apoyo y les llevas por un lado un poquito más ameno, pues se hace mucho más fácil y es mucho más bonito. Entonces, básicamente la meditación es encontrar tu mejor yo, es hablar con tu yo más capaz, ¿no? Más guay, Me más majo, más encanta. simpático. Sí. ¿Cómo llegas? O sea, llega un momento cuando tú te das cuenta, me imagino que pasas por ese lugar no oscuro del alma donde pues, que te encuentras, que no encuentras sentido y de repente llega un momento en el que, escuchando esta meditación, entiendo que sientes una conexión. Yo te entiendo porque yo ya he sentido, cuando sabes lo que es aquí, ¿sabes? Esto es Ujú. casa, me siento bien y puedes pasar muchas, muchas horas y decir, es que es este lugar, pero no todo el mundo lo encuentra. ¿Cómo aparece en ti? ¿Cómo de repente dices, me voy a poner a esto, no sé cómo? Y empiezas a elaborar lo que es ahora mismo tu canal y, bueno, tu trabajo y tu pasión. Pues mira, todo viene, o sea, siempre a mi alrededor, por alguna razón, siempre he tenido las vibras, ¿no? De la evolución espiritual. Siempre me han estado ahí rondando y siempre me ha llamado mucho la curiosidad. Lo que pasa que vas aprendiendo, ¿no? Y vas colocándolo todo en su sitio. Pero tengo una amiga que una vez me empezó a hablar, esto hace, pues no sé, ahora 15 años a lo mejor, me empezó a hablar sobre lo que era canalizar. Y entonces me empezó a explicar lo que era la canalización, que para quien nos esté escuchando y no lo sepa, básicamente es que tú recibes una información a nivel un poco inconsciente y la puedes compartir, ¿no? Esa información la puedes escribir, la puedes compartir. Hay muchísimas teorías de que muchos de los inventos más importantes de la historia, las mejores canciones de la historia, los mejores escritos de la historia son elementos canalizados, ¿no? Son cosas, incluso hay un dato súper interesante que reitera un poco esta teoría, y es que inventos tan importantes como ha podido ser la luz, por ejemplo, se dieron a la vez en diferentes partes del mundo simultáneamente. Es decir, al final el que tenía más dinero y más poder es el que pudo decir, oye, esta patente es mía. Pero esto es muy curioso y ha pasado varias veces en la historia y me parece apasionante que algo que cambia la humanidad se haya dado en puntos no conectados del mundo a la vez, ¿no? Entonces ahí sí que te da un poco pie a poder entender de qué va esto. Y, y al final, esta amiga me dijo que ella lo que hacía por las noches era quedarse en silencio y cuando empezaba a escuchar, pues como algún tipo de voz interna, que la dejaba fluir, que no se preguntaba, que simplemente se ponía a escucharlo. Y entonces me dijo, esto es un don que se desarrolla, o sea, esto lo podemos hacer todas las personas, lo podemos desarrollar. Y yo, pues empecé a hacerlo. Y efectivamente, de repente me daba cuenta de que había un montón de cosas que yo en mi vida habitual no comprendía y de repente, pues cuando me paraba en silencio, las empezaba a comprender como si alguien me estuviera contando de qué va la vida. Y entonces, bueno, pues es un trabajo que engancha, es algo que mola muchísimo, es algo que te aporta y te nutre un montón. Y además que tú, lo que tú has dicho antes, cuando sientes eso de, sí, es aquí, ¿no? Pues yo lo sentía, yo sentía que realmente esto era algo real, ¿no? O sea, esta información, aunque fuera su gestión, a mí me estaba llegando una información súper valiosa para mí misma. Y esto se empezó a convertir, pues, en escribirlo, ¿no? En compartirlo. Y ahí fue un poco donde me hice el puzzle mental y dije, ostras, si yo puedo hacer una meditación y a la vez contar todas estas cosas que a mí me van llegando, pues puedo crear algo bonito que ayude a las personas. Y Omnity es un poco eso, Omnity es mucha información canalizada
como te decía antes, es conectar un poco con tu yo superior, con tu yo más capaz y conversaciones que a lo mejor yo no puedo tener a las 3 de la tarde tomándome un café, sí que las puedo tener cuando cojo bueno, pues hago un poco mi ritual, me cierro, me pongo el micrófono y me concentro, ¿no? Y empiezo a soltar. Y lo he contado muchas veces que hay meditaciones en las que cuando las estoy editando al día siguiente, porque siempre dejo pasar un día entre grabar y editar, a veces escucho un poco alguna frase y no recuerdo, no recuerdo, no identifico haberlo dicho. Y yo estoy convencida de que hay algo, ¿no? Que viene más allá de mí. O sea, creo que yo muchas veces solo soy un canal y aunque mucha gente me agradece esas palabras, yo estoy convencida de que hay muchísimas palabras que no provienen de mí, provienen de algo mucho más fuerte. Total, vamos, te entiendo perfectamente, duermo con una libreta, porque me despierto muchas veces con un mogollón de información, estoy dormida y hay veces que digo, no, no lo voy a escribir, que me voy a acordar y no me acuerdo. Entonces, como sé que no me acuerdo, me despierto, me levanto, pero ni pongo la luz ni nada y escribo y lo dejo ahí y al día siguiente miro y digo, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿De dónde ha salido? Yo creo que tenemos muchos superpoderes que no hemos desarrollado, pero bueno. Yo creo que hay que ir, pues eso, cada una a su ritmo. No hay un manual que no me gusta que esos manuales, ¿no? De la A a la Z, porque imagínate que yo no llego a la Z. Entonces lo que me produce es un estrés y entonces ya dices, descartas, ¿no? Esto no es para mí. El tema de la meditación a mí me pasa. Yo, por ejemplo, eh, me encantan las meditaciones guiadas y hay personas que tienen un don increíble. Y bueno, me han encantado las que he escuchado tuyas y los cuentos me han fascinado. Así que, bueno, pues por eso estás donde estás. Tengo amigas que lo hacen súper, súper bien. Y es como, wow. Y creo que comentabas, ¿no? En algún sitio que qué maravilla que cada persona interprete lo que sea. Tú estás mandando el mensaje, pero yo lo estoy, o sea, estoy interpretando, estoy viajando de una manera que a lo mejor no es igual que la que tú estás viajando o la de la otra persona, pero es igual de válida. No está bien o mal, es perfecta. Entonces, esto Exacto. creo que es súper importante porque al final lo que queremos conseguir es conectar con ese ser, ¿no? Con lo más puro de una misma, ¿no? Y creo que en un estado de quietud, en un estado de calma, es mucho más propicio que se dé a que estemos con el ruido de... Porque a mí hay veces que me estresa, o sea, hay gente que yo voy escuchando y digo, joder, es que estoy más estresada que antes, porque ya no sé, no he tenido el tiempo suficiente para crear el lugar, no sé qué, y ya me voy a otro sitio, y es como, ay, 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 o sea, ¿sabes? Y al final me pierdo en la meditación y digo, pues si no estoy meditando, entonces es como un ruido ahí que dices, joder, me va a salir cortisol por los oídos al final después de esto. No Sí, sé. también cada uno conecta, yo creo que tenemos personas con las que conectamos, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, yo ya no hago meditaciones guiadas porque ya no soy capaz de escucharlas sin pensar, pues esto es una buena idea, ¿no? Pero sí es verdad que todos conectamos con alguien. Yo sé que hay personas que conmigo no conectan nada, ¿no? Porque dicen, jo, es que metes música, y a mí es que la música me desconcentra. Claro, para mí la música es fundamental. O sea, yo elevo mi vibración y elevo la vibración de las personas que lo escuchan a través de ciertas melodías y para mí es fundamental. Pero yo sé que hay personas que no conectan para nada, ¿no? Con mi tipo de meditación. Entonces, eso hay que hacerle mucho caso a la intuición también. ¿Con quién conectas tú? Porque alguien te diga, oye, esta chica es que es maravillosa, te va a encantar. A lo mejor tú lo escuchas y no te vibra nada. Entonces, hay que conocerse también uno cómo recibe, ¿no? Y sobre todo el mensaje que has dado es súper importante. Todo es perfecto, o sea, tenemos una tendencia a tener unas expectativas que nunca vamos a cumplir. O sea, si yo pretendo tener la misma experiencia que ha tenido otra persona, ¿no? Pasa mucho en comentarios, en YouTube sobre todo, Mm. pues la gente cuenta mucho sus experiencias y claro, yo veo muchas personas frustradas o que me escriben, oye, es que yo no soy capaz de visualizar esto, o es que no puedo sentir esto, o es que cuando dijiste esto yo esto lo vi de otra forma. Y yo muchas veces lo digo, tú hay veces que te pones una meditación guiada y te acabas montando tu propia peli y ya la voz es que ni la tienes que escuchar, o sea, y eso es la perfección, ¿no? Y lo que surja es perfecto. Eh, que vengan pensamientos y tú los dejes ir, pues no siempre tiene que ser así. A veces lo que te está llegando en un estado meditativo es exactamente lo que tiene que estar escuchando tu cerebro y lo que te está pidiendo que pongas atención. Entonces,
todo es perfecto. Hay momentos para todo. Hay momentos en los que tú quieres hacer una meditación de sanación familiar y te das cuenta de que no te está funcionando. O sea, que no, que no estás entrando en ella. No es tu momento. A lo mejor tienes que dar un siguiente paso en tu evolución, en tu pensamiento o en tu capacidad para llegar a X, ¿no? Estamos hablando de perdonar familiares que a lo mejor te han, yo qué sé, hecho el daño más grande imaginado, ¿no? Pues a lo mejor Mm. no estás en ese momento. No te obligues a sanar algo que todavía a lo mejor no estás preparado. Vete a algo diferente. Vete a, yo qué sé, pues a hacerte una limpieza de chakras, ¿no? A ser consciente, ostras, que el cuerpo tiene energía y Mm. que la energía está dividida en 7 puntos y que cada punto tiene una emoción. Ah, pues esta emoción me resuena más, esta menos. Y eso se ve mucho también cuando trabajas ya más en talleres, ¿no? Presenciales, y ya vas viendo y vas preguntando a cada persona cómo se va sintiendo y te das cuenta de que cada persona lo vive de una forma completamente distinta. Y eso aprendes un montón, claro. A mí me ha enseñado mucho el recibir ese feedback siempre. He aprendido un montón de cómo funcionamos. Y lo que más claro tengo y lo que a mí me produce más paz es lo que tú has dicho, saber que para cada uno sirve una cosa y que no podemos buscar una perfección porque eso Mm. no tendría sentido. Todo dejaría de tener sentido entonces, ¿no? Sí, además, ¿sabes qué pienso? Que estamos en un momento, yo es lo que o sea, hablo desde mi experiencia, siempre desde mi experiencia, creo que cuando uno es capaz de conectar con, yo digo, su metro cuadrado, ¿no? Es comenzar ese liderar tu metro cuadrado y lo que está bien para ti es perfecto. Es que tenemos mucho sufrimiento que no nos lleva a ningún lado porque estamos todo el tiempo comparando, todo el tiempo comparando. Ahora hay mucha interacción, o sea, meditación, yo qué sé, yoga, no sé qué. Hay un montón de cosas, hay mucho. Y no Mm. sabemos, igual con el tema de alimentación, ayuno, no ayuno, no sé qué. Y es como, pero vamos a ver, o sea, me quiero cuidar, he tomado la decisión de cuidarme, de hacer deporte, de meditar, de no sé qué. Pues es que estoy con el cortisol aún peor que antes, ¿sabes? Te digo Porque, lo que me pasa a mí, perdona, Sina. Me ha pasado, por si alguna persona se identifica con esto, porque a mí me ha pasado y he tenido que parar y decir, pero Mónica, quieta, ¿dónde vas? Yo, mi algoritmo de Instagram, pues te puedes imaginar cómo es, ¿no? Mi algoritmo de Instagram es todo súper místico, todo es súper vibracional y todo tal. Y yo, cuando a veces me pongo a mirar reels, ¿no? Me doy cuenta de que empieza a llegarme un montón de información, un montón de información, un montón. Y entonces yo llego a sentirme mal y a sentirme culpable por no ser conocedora de esa información. Digo, pero ¿cómo puede ser que yo lleve años y años de mi vida dedicada a evolucionar espiritualmente? ¿Cómo no podía yo saber no sé qué? Y entonces paso al siguiente, ostras, ¿y esto? Pues esto es completamente nuevo para mí, yo esto no lo sabía. Y entonces hubo un momento en el que dije, Mónica, para. Para porque te estás frustrando y al final algo que se supone que tiene que aportarme me estaba quitando seguridad en mí misma, mm, incluso en lo que yo hacía en Omnity, ¿no? sí, O te pones alcanzas tanta información que dices, jo, esto yo no lo estoy aplicando y esto no sé, y al final me doy cuenta, de hecho es una de las razones por las que no hago reels, me doy cuenta de que bombardeamos, hablo como creadora de contenido, bombardeamos a la gente de información que es muy valiosa, pero creo que deberíamos saber gestionarla. y Si a mí tanto. me gusta una persona y resueno con lo que esta persona enseña, con lo que esta persona, ceñirme un poco más a esa persona, dejar que esta persona expute, cuente y ya pasar a otro tema. Creo, a mí me ha llegado a crear incomodidad. O sea, incomodidad de sentirme insegura con lo que hago, de sentirme segura, no me y decir, joder, no estaré haciendo bien las respiraciones, porque claro, si respiras de esta forma y no sé qué. Y ahí he tenido que tirar un poco de autoconfianza y decirlo tanto como creadora como recibidora, ¿no? De esta información. Entonces, doy este mensaje a las personas. Cuidado, porque nos podemos llegar a sentir, o sea, puede ser un efecto totalmente contraproducente, podemos llegar a sentirnos tan ignorantes que nos dé pereza todo, que colapsemos y que al final no apliquemos absolutamente nada. Entonces, Total. doy un poco ese consejo, ceñirnos a un tema en concreto. Si te Mm, resuena la biodescodificación, que la recomiendo muchísimo, por cierto,
Céntrate en ese tema, búscate información sobre este tema, párate a escuchar a una persona que te guste cómo habla y cómo lo explica y lo entiendas bien. Y esto de verdad que es algo que me he tenido que dar cuenta yo hace poco, además. Y bueno, y por supuesto que los reels son completa y absolutamente adictivos, ¿no? O sea, TikTok no lo tengo descargado, no te digo Yo no más. lo tengo, me estresa mucho, va muy rápido, digo, uff, esto no lo necesito. Mejor no, no, es que no, creo que puedo vivir sin TikTok, aunque sea un poco cromañónica, digo yo. Mi hija No, dice, pero lo que pero, pasa es que al final otras redes están haciendo exactamente lo mismo que TikTok, ¿no? Te y vas dando tanto, cuenta que, claro, de que van buscando lo lo mismo. rápido. Y yo es una de las razones por las que no he vuelto a hacer reels. Hice, pues yo qué sé, 4, 5 o 6, no me acuerdo, dando pues informaciones que digo, ojo, es que esto es importante, ¿no? Es que cómo la gente no va a saber que en una familia siempre hay un miembro que es el enviado sanador, ¿no? Pues voy a contarlo. Y me he dado cuenta que no, de que la información hay que darla de otra forma, respetando total y absolutamente a las personas que dedican a hacer este trabajo, ¿eh? Yo lo que recomiendo es eso, que nos enfoquemos más como en un solo tema, porque de verdad que es que al final nos sentimos súper ignorantes de todo y lo que tú decías, al final dices, ayuno, no ayuno, no, pues quédate, ¿no? Quédate con un informador y luego cuando este informador ya te haya aportado todo, cámbiate a otro. Yo Es, sabes que es- creo que es vital poder escucharnos. sí, ahí está la Porque meditación. el cuerpo nos habla antes que la mente. Es un sí o es un no. Es un sí. Cuando yo digo que es un sí o es un no, es en algún momento hemos sentido que estamos súper incómodas y eso es un no para mí, por lo menos. Y sé cómo mi cuerpo reacciona a ese no. Cuando estoy súper incómoda a algo, mi cuerpo me dice no y es como, uff. Cuando es un sí, que es esa parte, ¿no? Que dices, joder, estoy aquí en ese flow, ¿no? Es aquí, ¿sabes? Lo sabes. Ese sí lo sabes también. Y no es el mismo para Mónica, no es el mismo para Sina, no es el mismo para quien sea. Cada persona tiene que saber identificar sus sís y sus noes, ¿no? Y desde ese lugar tener como un pensamiento crítico, ¿no? Como un filtrado. Esto es un sí o me aleja o me acerco de esa calma, ¿no? O de, no sé, claro, si estás buscando una calma, o a lo mejor no estás buscando una calma y necesitas un ruido, y el ruido es un sí para ti, pues ya te está dando información también, no sé. Así es como a mí me ayuda, por lo menos. No sé si esto puede ayudar a alguien que esté escuchándonos, pero a mí así es como lo identifico. No sé cómo para ti si es diferente. Yo lo identifico, ¿sabes cómo? Y de toda la vida me da un escalofrío. Y esto le pasa a muchas personas porque me lo han contado mucho. Hay personas que cuando quieren saber si es ahí, sienten ahí como ¡ay! Unas cosquillitas, ¿no? Que te vienen por aquí. Cada persona lo siente de una forma, pero creo que hay muchísima gente que todavía no sabe identificar esto y que está muy confundida. Pero también Mm. eso es porque falta autoconocimiento, ¿no? Y falta el Sí. haberte sentado y decir, a ver, ¿qué está pasando? Cuando hablan de esto pasa mucho de la intuición, déjate llevar por tu intuición. Y hay gente que dice, vale, ¿Qué es eso? ¿y de dónde narices se saca la intuición? ¿No? Entonces, claro, ¿cómo le explicas a una persona que no sabe identificar la intuición qué es la intuición? Mm. Porque ¿qué diferencia hay entre una intuición y un pensamiento recurrente, ¿no? Yo puedo tener miedo a los incendios y que mi pensamiento recurrente todo el rato sea, uff, si enciendo una vela se me va a quemar la casa. ¿Eso es intuición? ¿O es un patrón de pensamiento que se ha sentado ahí en mi cerebro y se repite desde hace años? Entonces, es muy difícil y esto es algo en lo que tampoco se puede dar mucha ayuda. Esto tiene que ser un autoconocimiento y una autoescucha de sentir y sobre todo observar el pasado. ¿Qué he sentido yo como intuición, ¿no? Cuando yo he sentido que conocía a una persona y esta persona no, había algo en ella que no me gustaba y que no vibra. Ostras, pues fíjate que a lo mejor ahí tu intuición te estaba hablando, ¿no? Entonces, es el ruido mental luchando, ¿no? Contra patrones de conducta muchas veces que nos imponen, incluso cuando somos chiquititos no nos damos ni cuenta, y ahí está el trabajo. Para eso ayuda muchísimo la meditación. Es lo que decía antes, fuera del estímulo externo, Mm. te encuentras con tu mejor yo y tu mejor yo te va a ir contando qué funciona para ti, ¿no? Y vas sintiendo. Y también lo que tú decías, escuchar el cuerpo. La enfermedad, por ejemplo. La enfermedad al final es una vibración, es una mala vibración en tu cuerpo a nivel energético, que eso no es algo místico, eso es ciencia pura y dura, ¿no? Somos Ujú. átomos en funcionamiento. Ostras, cuando una persona tiene dolencias, tiene enfermedades y tiene algún... No es que tú te sientas culpable por haber creado esa enfermedad, ni muchísimo menos. Es el decir, ostras, algo no está vibrando bien en mí.
algo no está yendo bien en mí, ¿qué está pasando? Y ponerte a conocerte, ¿no? Pero sí que es verdad que nos rendimos mucho a que otros nos ayuden o a que otros nos digan qué nos pasa o... Así que sí, en este 2025 nos tenemos que proponer aumentar la autoescucha y quiénes somos y qué queremos, que a veces no lo sabemos. Y también invito muchísimo a revisar, a revisar. A veces creemos que somos de una forma o que pensamos y tenemos una ideología y lo que nos está faltando es revisarla. A lo mejor hace 15 años que no lo revisamos, ¿no? A lo mejor hace un montón de tiempo que no revisamos si seguimos siendo así. Y eso nutre mucho también el conocerse a uno mismo. Totalmente. A mí, por ejemplo, me lleva mucho al tema de los valores, ¿no? Creo que muchas veces, si reconocemos los valores que son importantes para nosotras, esto nos va a ayudar a poder, pues, movernos por la vida. Y porque nos acercamos o nos alejamos de la persona si tú realmente ese valor es importante para ti, pero efectivamente hay que revisar, porque a lo mejor ese valor está introyectado desde esos figuras de maternales, paternales de pequeñitos. Y tú no lo, o sea, la familia es importante, sí, pero ¿cómo defines tú ese valor? Si yo defino la familia, a lo mejor, o la libertad, seguramente que tú definas la libertad diferente a mí y yo de ti. Y creo que esto es lo bonito, ¿no? El saber, una vez más, volver a ese autoconocimiento, ¿no? De la persona, de creo que soy yo, porque al final yo creo que no nos conocemos al 100% y que vamos a estar aprendiendo hasta el último día que tengamos que dar el último suspiro, porque tendremos que aprender a trascender también. Entonces es como, bueno, pues en este momento soy esta persona o creo que me identifico más así, pero yo creo que es que somos humanas en prácticas hasta el final. Sí, y el ejemplo que has puesto de la familia es súper buen ejemplo porque la familia es importante, por supuesto. La familia es parte energética nuestra, o sea, te guste tu madre, te guste tu padre o no te gusten, de ahí eres mitad y Y tanto. punto. Pero eso no quiere decir que tú tengas que tolerar, aceptar, comulgar con todo lo que venga de ese padre y de esa madre. Está muy bien lo que has dicho, es ver de dónde vienen esos valores, ¿no? O sea, a mí me inculcan que la familia es lo más importante, pero yo estoy en disonancia completamente con cómo me hace sentir mi familia. A lo mejor tengo que gestionar eso desde otro lado, ¿no? A lo Mm, mejor ese valor lo tengo que hacer más mío y ver dónde me siento yo cómoda, ¿no? Hay un montón de personas que no tienen relación con su familia y esto es un conflicto interno súper grande a nivel espiritual, ¿no? Porque en la espiritualidad tú sabes que la base de todo es el amor, la base de mm. todo es ya no perdonar, sino que quieras y sepas perdonar. Entonces ahí se entra muchas veces en conflicto, ¿no? Pues si mi madre me ha herido muchísimo y mi madre me ha hecho súper infeliz o me ha maltratado incluso, ¿cómo voy yo a perdonarla? Entonces ahí también se necesita mucho trabajo, nos confundimos y nos hacen confundirnos mucho también con esos valores que tú dices. Bueno, pues hay que aprender qué funciona para ti y, Total. y lo más importante, las emociones que a ti te produzcan. Y que Así. sí, la familia es maravillosa y es estupendo y hay que estar en armonía, pero eso no quiere decir que tú tengas que tolerar ciertas cosas ni que tú tengas que tener relación con toda tu familia porque sí, ¿no? Porque el valor de la familia es importante. Tú puedes sanar perfectamente a tu lado paterno, ¿no? Y a lo mejor no volver a ver a tu padre jamás. Mm. Entonces, esto es algo que también yo hubiera agradecido un montón que alguien me hubiera explicado en su momento, ¿no? Cuando empiezas ahí un poco el andar de, venga, vamos a sanarlo todo, ¿no? Que alguien llegara y me dijera, oye, que esto no va de que tú ahora digas, venga, sí, aquí no ha pasado nada. No, pues, pero volvemos a lo mismo. Hay que revisar, hay que ver qué sientes, qué pasa y hay que hablar, hay que compartir muchísimo. Hablar las cosas, aparte de que le quita un grado de sufrimiento, de dramatismo muy grande, es que una persona te puede dar de repente la frase que tú llevas esperando años. Totalmente. Y la persona, yo qué sé, menos, pues alguien que te vibre, eso. Hay personas que te vibran y de repente un día dices, joder, pues le voy a contar a esta persona esto que nunca le cuento a nadie. Y hay otra cosa que yo animo también mucho a hacer a las personas, que es hablar de aquello que les avergüenza. Me he dado cuenta a lo largo de las cosas, ¿no? que recibo, que hay muchísimas personas que me dicen, te cuento esto a ti porque me da mucha vergüenza contarlo.
Y cuando sentimos vergüenza por algo, la energía que nos estamos enviando es una energía de autorrechazo absoluto, ¿no? O sea, ¿por qué voy a avergonzarme yo de este pensamiento, de este sentimiento? ¿Por qué me voy a avergonzar yo de algo que existe dentro de mí, ¿no? Entonces, elige a la persona adecuada, elige a esa persona que tú sabes que no te va a juzgar y que no te va a hacer sentir mal, y cuéntalo, háblalo. Te vas a dar cuenta de que ya no lo vas a vibrar de la misma forma. Así que sí, este mensaje, pues no sé por qué me ha salido, pero seguro que alguien me está escuchando ahora y está diciendo, vaya, pues a lo mejor lo Así, hago. es importante encontrar esos espacios de intimidad con personas y muchas veces esa intimidad se encuentra con personas que ni siquiera conoces y tienes esa confianza y de repente le cuentas algo o te cuentan algo que dices, no la conozco de nada, pero me ha llegado a un lugar que pues que me ha salido y te liberas. Y al final es como si fuera un armario, ¿no? Un armario que está súper descolocado, todo con muchísima ropa. Y empiezas a sacar ropa, que son los pensamientos. O sea, estos pensamientos que nos están aturdiendo la cabeza y nos vuelven locas, vamos sacando, sacando, sacando y vamos ordenando. Y ya una vez que abres, ya vas viendo con más claridad, porque al final el orden nos da claridad mental. Al final, esto creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de esa parte, ¿no? De encontrarnos con lo que haces en tus meditaciones, ¿no? De decir, encontrarte con esa versión tuya más guay, ¿no? Que Mm. hablarte a tu favor, al final, que muchas personas, joder, si nos dieran, no sé, un Oscar por el diálogo interior destructivo, creo que aquí había peleas porque somos, vamos, súper expertos y expertas en esto. Sí. Pero pienso que, ¿por qué igual que hemos hablado de esa manera no podemos transformarlo a nuestro favor? A mí me gusta decir, háblate bonito, quiérete mejor. Háblate bonito, ¿por qué no? Aprende. No, es que no me lo creo. Bueno, pues empieza a fingir para que se lo crea Exactamente. tu cerebro y ya está. Y luego te lo vas creyendo de pasito a pasito. Así, más o menos, empiezas con algo que de repente te pillas y dices, ay, esto no, bueno, pues transfórmalo, ponlo en positivo. Ya, pero es que no lo creo. Bueno, pues hazlo, porque esto al final es una manera también de mejorarnos y de cambiar patrones de pensamiento. Es que la ciencia ya está ahí diciendo que podemos hacer muchas cosas con nuestra plasticidad en el cerebro. Entonces, ¿por qué no ponerlo en práctica también? Somos conexiones neurológicas en funcionamiento 24 horas y lo que has dicho, yo lo reitero completamente. Hay que fingir. Yo todo lo que he conseguido en mi vida ha sido fingiendo. Yo me he metido en una clase de spinning ahogándome, pero así. Y he fingido que podía con ello. Y me he puesto a hacer meditaciones y a colgarlas en YouTube y he fingido que yo soy youtuber. O sea, va mucho de eso. Y hay una cosa que de verdad lo he dicho antes y lo reitero, pero como mensaje único, ¿no? Como algo que la gente se pueda quedar hoy de esta conversación. Y es háblate como hablarías a la persona que más quieres. O sea, si tienes hijos, ¿cómo hablas a tu hijo o a tu hija cuando te dice, mamá, me está pasando esto? O Mm, me encuentro mal por esto, me siento mal. ¿Cómo le hablas? Tú de repente sacas de ti todo lo que no sabes ni que tienes. total. Y de repente eres el mejor apoyo psicológico que ese niño va a tener, o un amigo, una amiga, tu pareja. Entonces, somos capaces de hacerlo con otras personas, hay que hacerlo contigo. Y como tú has dicho, aunque sea fingido, tienes que hablarte. Hay un experimento que conoce muchísima gente, pero fui hace poco al cole de mi hija a hablarles a los niños sobre este experimento, que es el de Masaru Emoto. Es el hombre que analizaba el agua después de ponerle palabras. Y Brutal. sí, por si alguien no conoce el experimento, un breve resumen, pues fue un científico, creo que es japonés, Sí, es que lo japonés. que, sí, ¿no? Que lo que hizo Mm. fue dividir diferentes botellas de agua y en cada botella pues ponía una palabra. Entonces en unas ponía pues te quiero y en otras ponía te odio, das asco, en otras decía yo qué sé, gracias y entonces las dejó reposar con esa palabra vibracional. Y no solo la palabra estaba escrita, sino que él le hablaba al agua y le hacía sentir un poco como la etiqueta. Y este hombre pues empezó a analizar la estructura molecular del agua. Y es quien no haya visto nunca esto, por favor, que se meta en Google y busque este experimento, son los mensajes del agua, se llama. Es una pasada cómo se estructura morfológicamente las moléculas del agua donde pone te quiero y cómo se estructuran o desestructuran, por decirlo de otra forma, las palabras, las moléculas del agua, perdón, de palabras como te odio.
Y yo hice este experimento, que también animo mucho a la gente a que lo haga, porque somos seres terrenales, necesitamos ver para creer. Empíricamente, para creer. Empíricamente lo necesitamos. Yo lo hice con mis hijos y les di a los niños en clase de mi hija una hojita para que le hicieran con sus padres, que es cocinar arroz blanco y coger en 2 botes de cristal y dividirlo. Tiene que ser el mismo arroz. Misma cocción, mismo tiempo, mismo todo. Y divides en un bote transparente la mitad y la mitad. A uno de esos botes le vas a poner palabras, le vas a escribir. Yo le dejé a mis hijos, ¿no? Que escribieran lo que quisieran. Pues te quiero, muchas gracias, eres el mejor, te amo, gracias por existir, cosas súper bonitas. Y al otro le vas a poner cosas que a ti te den mala vibra, ¿no? Pues había gente incluso que ponía Adolf Hitler, ¿no? No te digo más, ¿no? Y en el otro pues pones frases pues muy despectivas, ¿no? Y dejas los 2 botes cada uno en un sitio diferente, dentro de las mismas circunstancias ambientales, es decir, que a los dos les dé más o menos la misma luz, misma temperatura, para que no haya ninguna alteración a la que tú luego puedas justificar. Y luego, durante una semana más o menos, cuando lo hice yo con los míos, con mis niños, todos los días pues íbamos al bote de arroz y le decíamos cuánto lo queríamos, le dábamos besos, lo abrazábamos y al otro bote yo les dejé a mis hijos la libertad de que pudieran insultarlo, incluso hasta decirle palabrotas, que les hizo Estarían mucho. encantados, claro. Estaban felices de la vida de poder soltar por su boca cualquier cosa, ¿no? Y entonces no se podían escuchar un bote al otro, esto era muy importante, tenían que estar en puntos muy diferentes de la casa, de distancia, y la magia viene cuando tú con tus propios ojos y sobre todo cuando tus niños, ¿no? Ven que pasados los 10 días más o menos, un bote tiene el arroz blanco y el otro lo tiene con moho y con gran parte de ese arroz se pone de color negro. Y esto es súper fuerte, o sea, de verdad te lo digo, yo según iba, yo ya conociendo este experimento y creyendo firmemente en el poder de las palabras, cuando yo cada día iba mirando esos botes y yo iba viendo cómo a uno de ellos le iba saliendo moho y al otro no, te juro que a mí me emocionaba, o sea, a mí me daban ganas de llorar, de Total. decir, ostras, que esto va en serio. Esto es muy fuerte. Y claro, lo que decía Masaru Emoto es, nosotros somos 80% agua. Tú fíjate cómo una sola palabra cambia la composición molecular del agua. Tú imagínate las personas que reciben insultos, que reciben, pues, por decirlo de alguna manera, esa presión, ¿no? Ese estar corrigiendo constantemente, hacerle sentir a una persona con las palabras que no está bien lo que hace. Mm. ¿Cómo nos va minorando? Pues eso cambia la estructura de nuestras moléculas. Pues imagínate a nivel corporal, a nivel celular, la respuesta que llega a nuestro cerebro. Entonces, las palabras que recibimos y que nos decimos nos cambian molecularmente, nos alteran estructuralmente. Si fuéramos conscientes desde pequeñitos de esto, cambiaría completamente la historia de los seres humanos. Aparte que hablaríamos con muchísimo más amor, aparte que dejaríamos de insultar Totalmente. a la gente desde el coche, eh, nos daríamos cuenta de verdad, pues igual que la gente deja de fumar porque sabe que fumar mata, Mm. nos daríamos cuenta de que hablarnos mal nos mata. Hablarnos mal internamente, ser tan duros con nosotros mismos que somos súper duros y no estamos más que repitiendo lo que han hecho con nosotros. O sea, al final, una persona que se autoexige y que nunca es suficiente y que no está valorando lo que hace y tal, no está oyendo más que el eco de algo que una vez ocurrió seguramente en sus figuras paternas por lo general. Sí. Entonces, tenemos que ser súper conscientes de esto y mucho más que cualquier ayuno o cualquier complejo vitamínico que nos tomemos, lo que más nos va a mantener sanos y vivos y jóvenes y ágiles y energéticos es el diálogo que tengamos con nosotros mismos. Sí, además, fíjate, mientras que hablabas me venía a la cabeza algo que creo que él también hablaba, ¿no? De cuando tienes esa parte de amorosa y la parte en la que estás insultando y queda la parte de que no, o sea, es invisible, tú no ves a esa persona, es como que la ignoras, que es lo peor Mm. que le puede pasar al ser humano. Y esta parte me ha venido, mientras que hablabas, digo, wow, qué potente, ¿no? Me iba viniendo y digo, o sea, es que es muy loco porque cuánto nos ignoramos también. ¿Cuántas veces no nos escuchamos, no escuchamos al cuerpo, nos está dando avisos todo el rato? Hasta que realmente llega esa somatización finalmente, que es una enfermedad, que dices, pero ¿cómo? Si era una persona sana y de repente ha desarrollado una enfermedad terminal en nada de tiempo, ostras, es que a lo mejor te ha estado dando avisos, pero es que no,
es que literalmente has ignorado a tu ser, ¿no? Y digo, joder, o sea, es que esto es muy potente. Esto es, yo creo que el tema de darnos cuenta, ¿no? De lo poderosas que son esas palabras o de lo poderosa que es la energía, cómo estamos vibrando, en conectándonos con lo que nos haga bien. O sea, si es una meditación guiada o si es estar en silencio o si es caminar por la playa o abrazar un árbol o de repente una charla con alguien que te hace sentir súper bien. Es que todo esto es lo que hablabas, quizás más poderoso que un ayuno o que la vitamina, la Sí, que y sea que esté reírse. de moda, ¿me entiendes? Y Sina, y reírse, Bueno, de total, verdad. el humor para mí es, vamos, el plato principal de la vida. O sea, esto es romper esta estructura tan rígida de somos adultos y aburridos y serios. Esto es una mentira. O sea, todas y todos tenemos niñas y niños dentro que habitan en nosotras. Es que sin el niño y sin la niña no hay ganas de vivir, con lo cual tenemos que sacar a esas niñas y esos niños de paseo. O sea, de verdad, creo que estamos en una era muy rápida, de mucho ruido, de todo como muy, mucha información. No somos capaces con la cabeza lógica y racional de digerir todo lo que está llegando, pero es que además es que hay partes que ya no se ven y que yo ya llevo mucho tiempo sintiendo esto, pero es que está ahí. O sea, la parte del cuerpo energético existe, la parte del cuerpo emocional existe, no podemos tocarlo. Yo siempre pongo el ejemplo del avión. Cuando alguien necesitaba oxígeno en el avión, yo tenía unas botellas de oxígeno que ponía al pasajero. Tenía que tener fe que cuando yo abría eso tenía oxígeno, pero jamás he visto el oxígeno. Mónica, nunca. Sí, Igual que no buen veo el ejemplo. amor. Y Buen sé ejemplo, que, ¿me sí. entiendes? Entonces es como, no es que esto, ¿cómo voy a ver que esta chica canaliza o cómo voy a ver que esto conectas con tu ser superior? Es que hay veces que no tenemos que ver tampoco, ¿eh? Hay que sentir más que ver. Entonces, bueno, tengo un hijo de 10 años que él, en vez de decir cerebro, dice celebro. Y Ujú. entonces hemos llegado a la conclusión que más cerebro y menos cerebro. Muy buena, me ha gustado esa. Es que es así. Mira, quiero, antes de que te vayas, porque no quiero que se me olvide hacerte esa pregunta, me imagino que has escuchado ahora que todo el mundo está hablando mucho de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte, el doctor Sanz, que he tenido el gusto de poder hablar con él, ha venido a un vuelo y él hablaba, me hace gracia porque él es como que no sé cuántas horas de meditación ha hecho, ¿vale? Dice que para llegar a tocar un poco la experiencia que se narra cuando has estado en una experiencia cercana a la muerte es a través de procesos de meditación. Yo quiero preguntarte, Mónica, para ti, con todas estas horas de vuelo que llevas en tus meditaciones, ¿eres capaz de definir o de identificar ese lugar donde no hay palabras que digan, es que el amor es wow, es que los colores son, o sea, no sé, ¿qué me dices? Pues mira, mencionando al doctor Sanz, que me encanta que hayas hablado con él, porque yo es que este hombre le vi además en una conferencia hace pues, un porrón de años, no sé, un montonazo. Y era una conferencia que justamente hablaba sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y a mí, este hombre a día de hoy, yo es que cada vez que lo veo me quedo embobada, ¿no? Porque es el típico médico de vieja escuela Total. que se estará cruzando con todos los médicos totalmente escépticos, ¿no? Y habrá sido el bicho raro y me encanta esa fuerza de decir, a mí ya me da todo igual, yo sé cuál es mi verdad y la comparto y me da igual que mis compañeros de universidad se estén en su casa tirando de los pelos. Experiencias cercanas a la muerte las conocí a través de esta conferencia que te digo y creo que lo más parecido a lo que se define, ¿no? Al final las pautas, para quien no sepa mucho, pues siempre hay como 4 puntos en los que todo el mundo coincide, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que es la asistencia o la presencia de seres queridos fallecidos, ¿no? Como que vienen un poco a acompañarte en ese momento de trascender, una sensación absoluta de paz, es decir, todo deja de importar,
todo, pero no como cuando te tomas 3 cubatas y te da todo exactamente igual, ¿no? No, 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 no lo definen de esa forma. Es ese momento en el que te das cuenta de alguna forma de que lo único que importa es tu propia existencia. Es ese momento, ¿no? Debe ser una plenitud lo que definen. Yo creo que es exactamente eso. El amor que sienten, un sentimiento de amor profundo hacia el todo, porque las personas en ese momento no se separan como tal, como materia, no se separan como seres individuales, sino que se fusionan con ese concepto del todo y la luz, esa luz que se habla, esa luz siempre, ¿no? Pues sin túnel ni nada, pero sí que muchas personas, mi abuela de hecho tuvo una experiencia cercana a la muerte y me lo contaba desde pequeña, pero como no tenía muy buena relación con mi abuela, nunca le hice mucho caso a aquello y luego ya atando cabos de mayor digo, ostras, es que es exactamente la misma pauta, esa luz, ¿no? Ese sentimiento otra vez de unidad, de que reciben, esas personas reciben una luz, un destello de luz que lo envuelve todo, ¿no? Y todo esto se crea pues como un conjugado de todas esas emociones. Y yo he podido sentir, bueno, yo y muchísimas personas, por supuesto, hemos podido sentir esto a través de ceremonias. Yo hice una ceremonia en Mallorca hace, pues, fue 3 o 4 años más o menos, que la hice con una amiga que quiero un montón. Éramos varias personas allí y yo ese día sí que alcancé muchísimos de estos estados y pude comprender un poco de qué hablaba la gente. Obviamente, nunca voy a poder experimentar lo que se experimenta en una experiencia cercana a la muerte si no lo he vivido como tal. Mm. Pero cuando tú has conectado con ciertas emociones en estados de conexión muy, muy, muy altos y muy profundos, no te cuesta comprenderlo. A mí no me cuesta comprender desde ese momento lo que es sentirte parte de un todo, porque es algo muy genérico y es un concepto un poco abstracto, ¿no? Mm. Pero a mí ya no me cuesta. Yo en Omnity lo digo y lo digo de verdad porque obviamente ahora no lo siento. Yo en este momento estoy hablando contigo y yo ahora mismo no me siento parte de un todo. Yo ahora mismo me siento Mónica, que quedaba a las 3 y que, ¿sabes? Pero es verdad que cuando estás en esos estados tan profundos, no cuesta comprender que el amor es el sentimiento único, único que tienes dentro. No cuesta comprender que existe la luz. Por supuesto que existe la luz. O sea, y la luz es una vibración al final, ¿no? Y toda la vida se ha dado a partir de ese primer contacto con la luz, ¿no? O sea, unas pequeñas bacterias tuvieron que contactar con la luz para poder dar vida a lo que somos ahora. Entonces, ciertas ceremonias, ciertos grupos, ciertos estados muy, muy, muy profundos de conexión, yo creo que sí que te pueden llevar a conectar con esto. Muy lejos de hablar de cuando consumes estupefacientes, ¿eh? O sea, es decir, yo he probado algunas cosas y debo de decir que no creo que sea el mismo sentimiento, no creo que vaya por ahí el tema, la verdad. Pero sí, sí, sí creo que se puede llegar a alcanzar. Incluso los viajes astrales, mucha gente los define de esta forma. Yo, mis viajes astrales son diferentes, pero muchas personas los definen muy parecidos a esto. Qué potente. ¿Crees que la meditación es la herramienta para la sanación en este mundo loco en el que vivimos? Es la base. Y te digo lo que te decía antes, no creo que tú necesites tumbarte y sentarte a meditar. Yo creo que lo único que necesitas es saber identificar esa voz interior, porque al final todo lo que tú quieras que suceda en tu vida, todo lo que tú quieras cambiar, todo lo que tú quieras mejorar, siempre va a venir a partir de que tú le des a tu cerebro esa primera orden. Si tú no conectas contigo mismo para definir qué vas a ser o qué vas a querer, no va a pasar nada. Mm. Da igual, da igual. Da igual todo lo que hagas. Todo empieza, toda la base siempre va a ser esa conversación con tu yo superior, con tu yo capaz, con tu yo pleno. Es la base. ¿Eso se da en meditación? Sí, es la herramienta que yo considero a día de hoy que se necesita. Pero lejos de encasillar la meditación como lo que nos hacen creer, ¿no? Que es poner la mente en blanco, mirar una vela durante una hora. Lejos de todo eso. Meditar es, yo qué sé, ponerte a hacer ganchillo. Meditar es conducir sin música o con lo que tú quieras. Meditar es
fluir en tus pensamientos y, por supuesto, guiarlos y no dejarte llevar por esos patrones que hablábamos antes de pensamiento que al final no son más que conexiones neurológicas que llevan tanto tiempo haciendo el mismo trabajo que lo van a hacer por defecto y ahí tienes que estar tú para identificarlo y cambiarlo, ¿no? Pero sí, animo muchísimo a la gente a que haga meditaciones, ya sean las de Omnity, que por supuesto yo pongo todo mi amor, pero lo dicho, tienes que encontrar la persona con la que tú vibras, ¿no? Esa Mm. persona, esa guía, si no te sientes en capacidad o no te apetece hacerlo por tu cuenta, conectar con esa persona que digas, "Jo, con esta persona sí vibro, ¿no? Esta persona, su voz y su forma de contarlo es que me lleva de verdad y hay que encontrarlo, hay que encontrarlo. Así que alguien que nos escucha hoy de la familia bonita, que no haya meditado nunca, el primer paso que es ir a Google y preguntar quién medita o meditaciones o guión de las meditaciones o que yo creo que cada uno tiene que ver lo que le vibra y lo que le Exacto. vibra es sí o no, pero creo que es buscar. Al final creo que es el éxito para mí de la vida es la mentalidad y también la acción, ¿no? Porque tú puedes cambiar la mentalidad en tu cabeza, decir, bueno, sí, voy a hacer esto, voy a meditar, venga, voy a poner esto en mi vida, pero si no haces nada, se va a quedar en un pensamiento. Entonces yo creo que también requiere de ese esfuerzo de hacer una acción, un paso para acercarte a algo que de repente crees que puede servirte. Y creo que al final el conectarnos de alguna manera, esa meditación como la hagas, creo que es siempre más beneficioso que alejarnos de nuestro ser, de nuestro metro cuadrado. Yo creo que es un comienzo muy bonito para poder quitar un poco de peso en la mochila y quizás tocar un poco de momentos de felicidad si realmente en este momento no los encuentras. No sé, así es como lo veo, porque también creo que no estamos en un momento de inmediatez que es de 0 a 1000. O sea, no me puedo comparar con Mónica, con la destreza que tienes tú a la hora de conectar contigo misma con tu herramienta, ¿no? Habrá gente que lleve más años, habrá gente que no tenga ni idea. Yo creo que hay que encontrar también el camino de cada paso te va a ir acercando a lo que tú quieras, pero hay que empezar a dar esos pasos. Desde la primera vez que tú meditas, desde la primera vez que tú te pones a hacer una meditación, en 3 minutos, de verdad te lo digo, puedes llegar a la mayor conclusión a la que hayas llegado en toda tu vida. O sea, así funcionamos. Qué fuerte. Nos llenamos la cabeza pensando que todo es esfuerzo y que todo cuesta muchísimo esfuerzo y que solo pasan cosas buenas y solo encontramos beneficio en la superexigencia, en el... No, a veces del acto más sencillo sale lo más maravilloso que te ha pasado en tu vida, ¿no? Y esto pasa muchísimo, o sea, yo lo digo un montón de veces, yo estoy segura que hay un montón de personas que se dedican 30 minutos del día a hacerse un skincare, ¿no? Y de repente llega Mi otra hija, persona, claro, y de repente llega otra persona y encuentra esta cosa y en 5 minutos obtiene mejores resultados que tú que llevas. Entonces, el esfuerzo, por supuesto, el esfuerzo existe y el esfuerzo nos da su beneplácito, ¿no? Pero creo que tenemos muy metido dentro que todo requiere un esfuerzo grandísimo para tener unos grandes resultados. Yo creo que nada más lejos de lo normal. Y hablo como persona, que soy una persona que siempre he sido bastante cómoda para muchísimas cosas, ¿no? Si la meditación me requiriese un esfuerzo, una lucha de pensamientos, no sé qué, una persona como yo nunca hubiera meditado. O sea, lo hago precisamente porque me parece algo natural y que fluye muchísimo. Entonces, esto es otro mensaje que quiero dejar hoy. No todo en la vida requiere un esfuerzo y un compromiso y no, no, no. Entonces, muchas veces da pereza meditar por esto mismo, ¿no? Porque creemos que tenemos que hacerlo de esta forma. No, meditar es una cosa maravillosa que puede surgir en 5 minutos y simplemente tienes que encontrar tu modo y lo que funciona para ti. mira, solo añado el disfrute, para mí es importantísimo y el humor, lo que hemos hablado antes. O sea, no lo hagamos tan difícil, que sí, que nos han contado que la vida es súper difícil, que no sé qué, que sí, que habrá cosas que no podamos, que no podamos evitar, porque así es la vida, ¿no? Pero creo que hay que ponerles esos ingredientes y ¿por qué no? O sea, creo que, y sobre todo en el tema del desarrollo personal, es como que cuanto más complejo sea, es como que más guay. Y yo digo que no, que es un lío. O sea, cuanto más complejo, más estrés, porque no te vas a acordar, porque cómo era, no sé qué, ya no valgo, no sé qué. Que no. Hazlo simple. Y que te Haz- cansas.
que te Uf, cansas, que todo el mundo nos no, 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 o cansamos. sea, tremendo. Yo siempre creo que al final esto es como es un atelier de alas. Cada uno sus alas las va a tejer como quiera y está perfecto. A lo mejor a ti te gusta un color, a mí multicolor, me gustan las plumas más largas, otros más cortas. Yo qué sé, ¿sabes? En este momento las mías están desnutridas o necesitan arreglarse porque está rota, yo qué sé. Cada Total. uno, esto llega, otra vez volvemos a lo mismo, a volver a conectarnos y a saber lo que realmente somos y qué queremos, ¿no? Y si no lo sabemos, pues paremos y hagamos meditación como a ti te vaya bien. Ha sido un súper placer, Mónica, tenerte a bordo del avión. Te quiero decir que ¿dónde te pueden encontrar? No sé qué tienes previsto en este de 2025, a lo mejor tienes algo que está a punto de nacer o algunos talleres, no, no lo sé. Me gustaría que, bueno, pues que hables de esto porque creo que habrá personas que quieran saber más de ti y me gustaría que fuera tu momento también para decir, mira, aquí me podéis encontrar. Muchas gracias. Pues mi trabajo básicamente, las meditaciones de las que hemos estado hablando durante todo este ratito, están en YouTube. Es donde cuelgo, pues intento que todas las semanas, todos los jueves, que es mi día especial, haya una meditación diferente y el orden no es por nada. Es decir, cada meditación, cada tema que sale cada semana es porque hay algo dentro de mí que ha vibrado y que siento que es lo que tiene que ser en ese momento. Luego también invito mucho, ¿no? Yo al final, yo como tantos creadores tenemos mucho contenido, muchos temas. Yo tengo más de 200 meditaciones, pues imagínate, cada meditación habla de una cosa diferente. Entonces, también recomiendo mucho que a la hora de elegir por dónde quieres empezar o qué quieres hacer, te dejes llevar por tu intuición. Y la intuición es, ¿qué te llama la atención? ¿Qué imagen te ha llamado la atención? ¿Qué es eso que de repente algo dentro de ti ha dicho esto? Escúchalo y haz eso, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Tu momento a lo mejor ahora te está pidiendo que resuenes con esto o que aprendas sobre esto o que observes sobre esto en ti. Entonces, bueno, se me puede encontrar como Omnity Meditación, Omnity terminado en Y. Lo pondré Eh, al pie del vuelo. sí, genial. Y bueno, a nivel un poquito diferente, este año estoy creando con una compi, con Ágata Crespo, ¿no? Que ella también se dedica a esto. Estamos pensando en hacer, fíjate, un consultorio, pero a nivel podcast, ¿no? Pues que la gente nos escriba y nos diga, oye, pues mira, pues los mismos que me escriben por comentarios de YouTube o que me mandan mensajes en Instagram, pues hacerlo un poco más de viva voz, ¿no? Que la gente nos escriba sus dudas, pues preguntas, ¿no? Que se hace la gente al final, que parecen muy básicas, pero esto es como en el cole, lo pregunta uno y luego ayudas a toda la clase, ¿no? Y tanto. Contestando. Entonces, eso es uno de los proyectos que tengo para este año pensados. Y luego, pues talleres presenciales que hago en Madrid con una compañera también, que yo a mí me gusta siempre rodearme de mujeres poderosas. Y bueno, estos son talleres que yo voy igual en mi Instagram, que es igual Omnity Meditación, pues voy poniendo esa información, ¿no? Va surgiendo. Pero bueno, sobre todo es, si quieres empezar a meditar, piensa que la meditación tiene que ser algo entretenido, divertido y que no te requiera un esfuerzo. Eso es lo más importante, que no te dé pereza. Qué Y, guay. y eso de verdad que es lo que he intentado siempre. Fenomenal. Pues ahora estaba pensando que ya vamos a tocar tierra porque siempre pregunto dónde queremos viajar. A mí se me ha olvidado hoy porque me he metido ya a meditar contigo. Ha sido profundidad total. Al final del vuelo siempre hago estas preguntas y quiero hacerte esta pregunta. Si ahora mismo te fueras a Barajas y tuvieras que tomar un vuelo, ¿a dónde irías en el mundo o donde fuera? ¿Con quién? ¿Y qué es lo que no te olvidarías? Wow, qué difícil. Pues mira, me iría a México porque estuve una vez, pero estuve con 16 años así muy turisteo y me apetecería mucho ir a México ¿con quién iría? Pues supongo que iría con mi chico, pero no me importaría irme sola. Y me iría a conocer la cultura chamánica. Intentaría buscarme, ¿no? Por México, digo México, Colombia, Latinoamérica, Centroamérica, y me iría a conectar con chamanes y con gente de estas que viven ahí en la selva. Y me iría ahí a exponerme y a decir, ¿qué quieres hacer? Hazme lo que quieras, yo aquí me dejo fluir y ese sería el viaje que me haría sin duda. Sí. Qué guay, pues me ha encantado. Mónica, gracias por venir. Ha sido súper fluido, no ha habido turbulencias para nada, ha sido todo como muy suave. Me ha gustado mucho conocerte. Y bueno, no sé si quieres decir algo antes de cerrar.
Pues mira, voy a dar un mensaje que es algo que llevo yo, lo vi el otro día en un reel, como puedes ver, a mí me gusta mucho ver reels, y hay una mujer maravillosa que decía, pues igual en una entrevista, decía que cuando te pase algo que no te guste, ¿no? Cuando tienes lo que llamamos problema, que te pares un momento, que te des cuenta de que ese algo viene por algo y que repitas internamente que confías en que esto va a traer un bien para ti, que se va a solucionar y que respires profundo y que aceptes la dualidad y que fluyas con las circunstancias. Y yo creo que eso salva personas. Creo que eso salva la vida, el día a día. Creo que si de verdad respiramos profundo y nos damos cuenta de que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida siempre, siempre ha sido para algo, los problemas se empiezan a ver con un color muy diferente. Y a mí eso me salva el alma y me salva la cabeza todos los días de mi vida. Así que ese es el mensaje que quiero dejar hoy para quien nos escuche. Me ha encantado totalmente. Respira el presente, la vida no se equivoca, así es. Esto por alguna razón viene y si nos contáramos, esto viene porque algo mejor llega, aunque no lo entienda en este momento y sea lo que, no, lo que por mi ego o mi cabeza diga, es que no lo quiero, está llegando por alguna razón. Y el tiempo nos lo dice siempre. Así que gracias por esta aportación final. Y bueno, seguimos en contacto. A la familia bonita que nos escucha una vez más, gracias. Y como siempre, buena vida, buena suerte, buen amor y buen humor. Hasta la próxima semana.